La primera vez que me acosté con otro hombre fue un martes a las 11:47 de la mañana. Ni siquiera tuve que mentirle a mi marido. Le dije que iba a la peluquería. Y sí, técnicamente fui. Pero solo estuve allí 10 minutos, lo justo para justificar el peinado distinto. Luego me subí a un taxi, le mandé un mensaje a Marcos que decía estoy cerca y subí a su piso sin pensar en nada más. No fue planeado. Bueno, sí, lo fue. Todo estaba perfectamente cronometrado. Pero dentro de mí seguía diciendo que era un error, que solo iría a tomar un café, que no pasaría nada. Mentira. Me puse mi ropa interior nueva y hasta me depilé por si acaso. Así de preparada estaba para arruinar mi matrimonio. Él me recibió en bata, como si ya fuera parte de su rutina. Ni siquiera parecía nervioso. Yo, en cambio, sentía que me iba a desmayar. Pero no por culpa. Era pura adrenalina. Me besó sin decir palabra. Yo cerré los ojos, y me dejé llevar. Fue rápido. Torpe. No como en las películas. Ni siquiera me quité toda la ropa. Pero fue suficiente. Cuando salí de allí, con el pelo revuelto y las piernas temblando, supe que ya no había vuelta atrás. El problema no fue que engañara a Javier. El problema fue que no me sentí mal por hacerlo. Y eso, para mí, fue lo más jodido de todo. A Javier lo despidieron el jueves. No lo vi venir, igual que él no vio venir lo que estaba pasando entre Marcos y yo. Llegó a casa con una bolsa de papel del Mercadona, dijo que había comprado arroz y lentejas, y luego soltó la bomba. Nos han echado a 7 del departamento, incluido yo. Lo dijo con esa calma que usa cuando quiere parecer fuerte, pero yo le vi los ojos rojos, como si hubiera llorado en el coche antes de entrar. Lo abracé. Creo que fue la primera vez en semanas que le toqué sin sentirme incómoda. Ese mismo día, mientras él estaba en la ducha, Marcos me escribió, ¿viernes por la mañana? Le respondí que no podía, que Javier estaría en casa todo el día. Entonces sábado, te echo de menos, contestó él. Leí esas palabras mientras escuchaba el sonido del agua y el ruido del grifo que siempre gotea. Me sentí atrapada, pero no por Javier, sino por todo esto que había montado yo sola. El viernes lo pasamos juntos. Javier cocinó arroz con verduras y me habló de ideas para buscar trabajo. Incluso mencionó volver a pintar el salón, algo que lleva postergando 2 años. Parecía más animado que el día anterior, pero yo no dejaba de mirar el móvil cada vez que vibraba, temiendo que Marcos dijera algo fuera de lugar. A las 9, mientras veíamos una película en la tele, Marcos me escribió otra vez. Solo puso, no puedo dejar de pensar en ti desnuda en mi sofá. Me sobresalté. Javier me miró. ¿Todo bien?, me preguntó. Asentí, y apreté el botón lateral del móvil para apagar la pantalla sin responder. A la mañana siguiente, Javier se ofreció a preparar el desayuno. Le dije que bajaría a por pan. En realidad, tenía otra cosa en mente. Me vestí rápido, me maquillé lo justo para no parecer demasiado arreglada y salí de casa antes de que pudiera ofrecerse a acompañarme. Caminé 2 calles, giré a la derecha y tomé el metro. 15 minutos después estaba tocando el timbre del piso de Marcos. Me abrió sin decir palabra, me empujó contra la pared del pasillo y me besó como si le debiera algo. No hablamos casi nada. Ni siquiera me preguntó cómo estaba Javier. Tampoco me importó. Volví a casa con una bolsa de pan de verdad y un nudo en el estómago. Javier estaba en la cocina, cantando bajito mientras hacía café. Me sonrió al verme entrar, como si de verdad creyera que yo era la misma de siempre. Le di un beso en la mejilla, dejé la bolsa en la encimera y me metí al baño. Cerré la puerta con llave, me miré al espejo y me dije a mí misma que tenía que parar. Que esto no podía seguir.
que lo que acababa de hacer no tenía justificación. Pero no paré. Esa misma tarde, mientras Javier dormía la siesta, abrí su portátil para revisar mi correo. Él nunca se mete en lo mío, pero yo sí en lo suyo. Por costumbre, su sesión de Gmail estaba abierta. Y ahí lo vi, un correo con asunto presupuesto preliminar, enviado a su amigo de toda la vida, Tomás, que trabaja en una consultora. Lo abrí por puro instinto. El correo no tenía nada que ver con presupuestos. Era una lista de fechas y horarios en las que Javier había salido tarde del trabajo durante los últimos 3 meses, con comentarios como ella dijo que tenía pilates a esa hora o martes, Laura volvió a casa más tarde de lo normal. Tomás le había respondido con un archivo adjunto, un PDF con capturas de pantalla de ubicaciones GPS. Me quedé helada. No por el contenido, sino porque Javier me estaba investigando sin decirme nada. Le di al botón de atrás, cerré todo, y apagué el ordenador como si me hubiera quemado. Salí del baño como si no hubiera visto nada. Me senté en el sofá. Encendí la tele. Cambié de canal sin mirar. Y mientras Javier seguía durmiendo, me sentí por primera vez nerviosa de verdad. No lo había descubierto. Aún no. Pero estaba cerca. Lo notaba en los pequeños detalles, en cómo me miraba a veces, en cómo evitaba ciertos temas. Javier no era tonto. Y yo tampoco era una experta mintiendo. Durante la cena me fijé en todo. En cómo me ofrecía más vino sin insistir, en cómo me preguntó por mi día sin realmente escuchar la respuesta, en cómo puso los platos en el lavavajillas y luego se quedó mirando por la ventana como si esperara algo. Yo recogí los vasos y volví al salón, con el corazón latiendo como si acabara de correr una maratón. Cuando se sentó a mi lado, me acarició el muslo con suavidad. ¿Estás bien?, preguntó. Respondí con un sí casi automático. Últimamente estás distraída, añadió. No supe qué decir. Solo asentí otra vez. ¿Hay algo que quieras contarme?, insistió. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. No por lo que pudiera decirme, sino por lo que yo tendría que inventar para mantener esto oculto. Y entonces supe que ya lo sabía. Solo estaba esperando que yo dijera algo. Pero no dije nada. Solo le sonreí. Y él me devolvió la sonrisa. Una muy parecida a la que me dio el día que nos casamos. El lunes a las 8:30 de la noche Javier me esperó en el salón sin la tele encendida, sin música, sin su ordenador, sin el móvil en la mano. Estaba sentado en el sofá con los brazos cruzados, la espalda recta y la mandíbula tensa, y supe de inmediato que lo que venía no iba a ser una charla tranquila. Me senté en el otro extremo del sofá como si pudiera ganar algo con esa distancia. Me miró durante varios segundos, no con odio, sino como si ya lo hubiera pensado todo y solo necesitara que yo confirmara lo que él ya sabía. Entonces habló. Me preguntó directamente si tenía algo que contarle, pero su voz era diferente, más baja de lo habitual, como si intentara no gritar antes de tiempo. Contesté con un no que ni yo me creí. Lo repitió, pero esta vez sin disimular la rabia. Dijo mi nombre, Laura, como si al pronunciarlo estuviera quitándole valor, y entonces sacó una hoja doblada en 4 y la puso sobre la mesa. Era una impresión de una imagen de Google Maps, con un punto azul frente al edificio donde vive Marcos. Javier me miró sin moverse, esperando una reacción que no supiera falsa. No dije nada. Cogió el móvil, lo desbloqueó, y me mostró más capturas, rutas, horarios, coincidencias entre mis clases de pilates y las visitas a ese punto azul. Lo había revisado todo. Horarios de mi agenda, transacciones con la tarjeta, hasta las veces que me maquillaba cuando decía que solo iba a comprar detergente. Me tenía acorralada. Me preguntó cuántas veces. Lo dijo sin rodeos, sin rabia fingida,
Solo con ese tipo de frialdad que aparece cuando se ha cruzado un límite emocional. Me pidió detalles. No por morbo, sino porque decía que necesitaba entender hasta dónde había llegado todo. Intenté evitarlo. Dije que no era lo que él pensaba. Él me interrumpió. Me dijo que no dijera estupideces, que dejara de fingir que todavía había algo digno que salvar. Me quedé en silencio. Sentí que cualquier palabra iba a sonar como una broma de mal gusto. Entonces se levantó. Golpeó la mesa con la palma de la mano, sin fuerza, pero con suficiente intención para dejar claro que no iba a tolerar que lo tratara como a un imbécil. Me preguntó si lo amaba. No supe qué contestar. Me preguntó si pensaba dejar de verlo. Volví a quedarme en silencio. Me dijo que ya no le importaba la respuesta. Que si me acostaba con otro, al menos tuviera la decencia de admitirlo. Que lo que más le dolía no era el sexo, ni siquiera la traición, sino que hubiera jugado con su tiempo, su confianza, su dignidad. Le dije que no había sido planeado, que simplemente ocurrió. Me miró con asco. Me preguntó si pensaba que eso era una excusa válida. Me dijo que no éramos adolescentes, que llevábamos más de 10 años construyendo una vida, que habíamos compartido todo, incluso momentos jodidos, que él había estado ahí cada vez que yo lloré por problemas en el trabajo, que me había acompañado a entierros, a médicos, a comidas familiares insoportables. Y que ahora todo eso se reducía a un polvo con un imbécil en un piso alquilado. Le pedí que no gritara. Me dijo que no estaba gritando. Que si estuviera gritando, yo ya estaría llorando. Y que todavía no me había visto derramar ni una sola lágrima, lo que le confirmaba que yo no estaba arrepentida. Intenté justificarme. Dije que me sentía sola, que las cosas entre nosotros estaban frías, que hacía meses que no teníamos intimidad. Me preguntó por qué no lo hablé antes, por qué no fui capaz de decirle lo que necesitaba. Me dijo que si quería acostarme con otro, al menos que lo hubiera avisado, que se habría ahorrado la vergüenza de ser el último en enterarse. Entonces se sentó de nuevo. Se quedó mirando la pared durante un rato. Me preguntó si Marcos sabía que estaba casada. Le dije que sí. Me preguntó si él también tenía pareja. Le dije que no. Me dijo que por lo menos el tipo tenía la decencia de ser libre. Luego se echó a reír, una risa seca, sin alegría, una risa que sonaba más a cansancio que a otra cosa. Se levantó de nuevo, cogió las llaves del coche, su chaqueta y salió sin decir a dónde iba. Me quedé sola, sentada en el sofá, con las imágenes en la mesa y el estómago hecho un nudo. No supe cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que cuando volví a mirar el reloj eran las 2 de la madrugada y Javier no había regresado. Le mandé un mensaje. No respondió. Llamé. Nada. Me fui a la cama, pero no dormí. Me quedé mirando al techo, escuchando cada sonido del edificio, cada coche que pasaba por la calle, pensando en si él estaba bien, si volvería, si había ido a casa de alguien, si estaba bebiendo, si estaba planeando marcharse del todo. Pero sobre todo, pensé en cómo una decisión que duró menos de media hora había arruinado una vida entera. Cuando volvió a las 6 de la mañana, olía a alcohol y a tabaco. Se quitó los zapatos en la entrada, dejó las llaves en el mueble, y fue directo a la ducha. No me saludó. No me miró. No me dijo una sola palabra. El ruido del agua fue lo único que escuché durante casi media hora. Cuando salió, se vistió y se fue al trabajo, como si nada hubiera pasado. Yo me quedé sentada en la cama, mirando la puerta cerrada, sabiendo que algo dentro de él se había roto para siempre. 3 días después, Javier llegó a casa a las 8 de la tarde, entró en silencio y dejó el abrigo colgado con una calma que me puso nerviosa. Yo estaba en la cocina cortando cebolla, preparando una cena que ni siquiera tenía intención de comer.
No intercambiamos palabras hasta que me preguntó si Marcos tenía coche. Me giré, confundida, y le pregunté por qué me lo decía. Me miró con una expresión neutra, sin rabia, sin ironía, sin tristeza, y dijo que simplemente quería saber qué tipo de persona era, si conducía, si vivía solo, si tenía amigos en común conmigo, si se cruzaría con él en algún momento de la vida real. No supe qué decir, así que solté que no lo sabía, que no hablábamos de esas cosas. Me preguntó si había terminado ya todo con él. Le dije que sí. Me miró en silencio durante un par de segundos y después asintió. Esa noche no cenamos juntos. Javier se encerró en la habitación de invitados y solo salió al día siguiente con una camisa planchada y la mirada fija en el móvil. Durante los días siguientes mantuvo una rutina perfecta. Se despertaba antes que yo, salía sin hacer ruido, volvía a casa después de cenar fuera, se duchaba, dormía en la otra habitación, y evitaba cualquier conversación innecesaria. Yo no preguntaba nada, no porque no quisiera saber, sino porque algo me decía que ya no tenía derecho a hacer preguntas. Aún así, empecé a notar cosas extrañas. Una noche dejé la lavadora puesta y cuando fui a recoger la ropa noté que faltaba uno de sus pantalones. Revisé los armarios y vi que también faltaban algunas camisas y una chaqueta que solía usar para reuniones. No eran muchas cosas, pero sí suficientes para entender que Javier estaba llevándose ropa poco a poco, como quien se prepara para desaparecer sin hacer ruido. El sábado siguiente recibí un mensaje de una antigua compañera de trabajo, Clara. Solo decía, ¿Javier está bien? Me lo crucé en una terraza con una mujer y parecía raro. No respondí al instante. Me temblaban las manos. Le pedí que me explicara más. Me dijo que no era nada raro, que estaban tomando algo, que ella pasó con su pareja y los vio riéndose. Que no sabía si era una cita, pero que le pareció raro verle con otra mujer. Le di las gracias y borré el mensaje. Me quedé parada en medio del pasillo, sintiendo por primera vez una punzada que no era culpa, ni rabia, ni vergüenza, sino una especie de vacío extraño, como si me acabaran de quitar algo que ya no era mío, pero que aún creía que me pertenecía. Esa misma noche Javier volvió a casa y encontró mis maletas en el recibidor. Le dije que si quería tiempo, espacio, distancia o lo que fuera, que me iría unos días a casa de mi hermana. Me miró las maletas y luego me miró a mí. No dijo nada. Solo fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y volvió al salón. Me quedé allí esperando, con la mano apoyada en la maleta, esperando alguna señal, una palabra, algo. Pero no la hubo. Me fui sin beso, sin abrazo, sin despedida. Durante los siguientes 3 días no tuve noticias suyas. El miércoles por la tarde, cuando volví a casa para recoger unas carpetas del trabajo, encontré sobre la mesa del salón un sobre abierto con varios papeles dentro. Al principio pensé que eran recibos, pero cuando los saqué vi algo peor. Eran capturas impresas de conversaciones. No las nuestras, sino mías con Marcos. No sabía cómo las había conseguido. Eran de WhatsApp, algunas de hace semanas. También había fotos nuestras, una delante del edificio donde él vive, otra donde aparecíamos tomando algo en una terraza que yo juraría que nadie conocía. Me senté con los papeles en la mano, sin saber si Javier me estaba avisando de algo o si era solo una forma de decirme que sabía más de lo que yo pensaba. Llamé a su número. No contestó. Mandé un mensaje preguntando si podíamos hablar. Nada. Esa noche tampoco volvió a casa. El jueves por la mañana me llamó Clara otra vez. Me dijo que había algo que debía contarme. Que la mujer con la que vio a Javier no era una desconocida. Era alguien del trabajo de él, una chica joven, de esas que llevan poco pero que siempre están en todas las reuniones. Me dijo que los vio otra vez el martes, esta vez entrando a un hotel cerca del centro.
Me quedé en silencio. No le dije nada. Colgué. A la hora del almuerzo volví a casa. Javier ya estaba allí, sentado en el balcón con el portátil en las piernas. Me acerqué y le pregunté si había algo que quisiera decirme. Me miró sin mover ni un músculo. Tú me lo dijiste a mí, fue todo lo que respondió. Le dije que no entendía qué quería hacer con todo esto. Me preguntó qué creía yo que merecía. Le dije que merecía que me hablara. Me respondió que había decidido que lo mejor era dejar de hablar conmigo para no perder la poca calma que le quedaba. Que la única razón por la que no me había echado aún era porque no quería verme arrastrándome o llorando por lástima, que lo que estaba haciendo era darme espacio para que entendiera lo que había hecho. Le pregunté si se estaba acostando con otra. Me dijo que eso ya no era asunto mío. Esa fue su venganza. No gritos. No insultos. No escenas. Solo distancia, control, inteligencia, y un desprecio tan calculado que dolía más que cualquier pelea. Me dejó fuera de todo, de su rutina, de su día, de su cabeza. Empezó a rehacer su vida con una calma que dolía. Me castigó no con violencia, sino con indiferencia. Y en algún momento, lo supe, no me estaba esperando para arreglar nada. Solo estaba viendo cuánto tardaba yo en asumir que todo se había terminado. El domingo por la tarde decidí volver al piso. Llevaba 4 días en casa de mi hermana y no podía soportar ni un minuto más de las preguntas veladas, las miradas cargadas de juicio y esa forma en la que ella me ofrecía su apoyo sin dejar de recordarme que todo esto, en el fondo, me lo había buscado yo sola. Volví sin avisar, sin llamar antes, sin decirle a nadie. Al abrir la puerta me encontré con la casa exactamente como la había dejado, ni un vaso fuera de lugar, todo recogido, todo demasiado limpio, como si la ausencia de caos fuera ahora su manera de mantener el orden en su cabeza. Javier estaba en el salón viendo algo en la televisión con el volumen muy bajo. No giró la cabeza cuando entré, solo dijo un hola seco, sin intención. Le respondí igual, como si fuéramos dos personas que se acaban de conocer y no saben bien qué tono usar. Me senté en la otra punta del sofá y esperé a que apagara la tele. No lo hizo. Estuvimos así al menos 10 minutos, hasta que se levantó, apagó todo y se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas y los codos sobre las rodillas. Me miró fijamente. Yo respiré hondo. Le pregunté si podíamos hablar. Asintió. No dijo nada más. Le dije que necesitaba saber si pensaba seguir así, si pensaba seguir callando todo, si pensaba que ignorándome se resolvería algo. Me preguntó qué quería resolver exactamente. Le dije que no lo sabía. Que quizás ya no había nada que arreglar, pero que prefería que me lo dijera él a seguir adivinando. Me preguntó si me sentía mejor desde que volví. Le dije que no. Me preguntó si seguía viendo a Marcos. Le dije que no. Me miró unos segundos más y dijo que necesitaba saber si todavía era capaz de decir la verdad o si ya me había acostumbrado a mentir como parte de mi día a día. Le dije que lo entendía, que no estaba esperando que me perdonara de un día para otro, pero que sí esperaba que al menos pudiéramos hablar como personas que compartieron una vida, no como dos desconocidos que se cruzan en un pasillo sin saludarse. Me preguntó si de verdad había sido solo sexo o si había algo más. Le dije que no me enamoré, que no pensé en irme de casa, que no fue una relación, que fue una escapatoria estúpida. Me preguntó si alguna vez pensé en él cuando estaba con el otro. Le dije que sí. Me preguntó si sentí culpa en algún momento. Le dije que al principio no, pero luego sí. Me preguntó por qué lo hice. Le dije que porque quería sentirme diferente, no mejor ni peor, solo distinta, que me sentía vacía y que en lugar de hablarlo con él, decidí llenar ese vacío de la peor manera posible. Javier se quedó en silencio un rato largo. Luego dijo que había hablado con un abogado,
que sabía cómo funcionaba todo, que no me iba a quitar nada que me correspondiera, que no me iba a poner las cosas difíciles, pero que quería claridad, que no estaba dispuesto a seguir compartiendo casa como si fuéramos compañeros de piso educados. Le pregunté si estaba seguro de que no quería intentarlo. Me dijo que el día que me vio salir de la ducha con una marca en la cadera que no era suya, supo que ya no había marcha atrás. Que todo lo demás era teatro. Que en su cabeza, ese fue el final real de todo. Le pregunté qué pensaba hacer, si iba a mudarse o si quería que yo me fuera. Me dijo que no había decidido aún, pero que en cualquier caso no quería estar más tiempo encerrado en una rutina de mentiras. Que por primera vez en años sentía que podía volver a empezar, que lo que más le dolía no era lo que hice, sino el hecho de que durante todo ese tiempo yo lo había tratado como un hombre invisible, como si su presencia no fuera relevante, como si él fuera una parte más del decorado de la casa. Le dije que no era cierto. Me miró con una expresión tan clara que no tuve que seguir hablando. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. A la mañana siguiente, al despertarme, encontré una hoja en la mesa del comedor con una lista de cosas que necesitábamos decidir: cuenta bancaria compartida, recibos, alquiler, cosas del coche. Todo frío, todo legal, todo práctico. Le dejé una nota con un solo mensaje: cuando puedas, hablemos sobre cómo hacerlo sin peleas. No hubo respuesta ese día. Por la tarde, él me esperó en la cocina. Me ofreció un café. Me dijo que había estado pensando. Que no le interesaba vengarse. Que no iba a hacer ningún escándalo. Que si yo quería quedarme en el piso hasta que encontráramos una solución, lo aceptaba. Que no me iba a echar. Pero que necesitaba espacio real, no fingido, no esa tensión absurda de dos personas que se cruzan sin hablar. Le dije que lo entendía. Le dije que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para que esto no se convirtiera en una guerra. Me preguntó si creía que podía volver a quererme algún día. Le dije que no lo sabía, pero que ojalá. Después de esa charla, recogí algunas cosas y me fui a dormir a casa de mi madre por unos días. Javier me abrazó antes de que me fuera. No fue un abrazo de reconciliación. Fue un abrazo de despedida. De esos que das cuando sabes que aunque veas a esa persona 1000 veces más, ya no será igual. No lloramos ninguno de los dos. Solo nos miramos durante unos segundos y cerramos la puerta. ¿Quieres que continúe con la parte 6, conclusión y reflexión de la esposa? Next part. Follow the rules. Each part must be between 800 and 1000 words. Do not use clichés, metaphors and different water. The part must be interesting. Do not write subheadings in the story. Use only one heading to indicate the part. Only large paragraphs and dialogues can be used in the part. No sentences of 2 to 3 words. You cannot use short sentences unless it is a dialogue. Follow the rest of the past rules. ChatGPT. Parte 6. Han pasado 15 días desde esa última conversación y desde que dormí por última vez en lo que fue nuestra cama. Ahora estoy en el pequeño cuarto que usaba de adolescente, rodeada de muebles viejos, pósters antiguos y una ventana que da a la calle donde aprendí a montar en bicicleta. Todo es igual, pero todo se siente distinto, como si la casa de mi madre también se negara a acogerme del todo. Ella no hace muchas preguntas, sabe demasiado bien que hay cosas que prefiero no explicar. Me prepara café por la mañana, me pregunta si he comido, y a veces se queda en silencio más de lo que necesita, como si su forma de decirme que estoy equivocada fuera no decirlo en absoluto. Y yo lo agradezco, porque la única voz que no puedo apagar ahora mismo es la mía. Durante estos días he intentado entender cómo llegué hasta aquí, cómo fue que una vida más o menos estable, un matrimonio que no era perfecto pero tampoco estaba roto, terminó convirtiéndose en una cadena de decisiones que no puedo borrar. He repasado una y otra vez los momentos en que podría haber hecho las cosas de otra forma. El primer mensaje, la primera cita con excusa, la primera vez que mentí a Javier sin sentirme mal.
Y cada vez que vuelvo a ese punto, la conclusión es la misma: lo hice porque quise. No fue un impulso fuera de control, no fue un accidente. Fui yo, consciente, eligiendo romper lo que tenía sin pensar en las consecuencias. Y eso es lo más difícil de asumir, porque no puedo culpar a nadie más. A veces me despierto pensando que todo fue una exageración, que si Javier hubiera reaccionado distinto, si hubiéramos tenido otra conversación, si yo me hubiera sincerado antes, todo habría sido más fácil. Pero ese pensamiento no dura mucho, porque enseguida recuerdo su cara la noche que me preguntó si sentía culpa. La forma en la que me miró, sin gritar, sin insultar, con esa decepción tranquila que te deja sin argumentos. Ahí entendí que ya no se trataba de perdón. Se trataba de respeto, de algo más profundo que se rompe cuando traicionas a la persona que duerme a tu lado y confía en ti incluso cuando ya no hay amor. No he vuelto a ver a Marcos. Bloqueé su número, borré todos sus mensajes, y no porque piense que eso cambia algo, sino porque no quiero dejar rastro de nada que me recuerde lo que hice. Él me ha escrito desde otro número, preguntando si todo terminó así. No respondí. No tengo nada más que decirle. No quiero arrastrar esa historia más allá de donde llegó. Lo que pasó con él no tiene futuro, ni siquiera un sentido. Fue una vía de escape a la que entré por cobarde, por no enfrentarme a una realidad incómoda. Él fue el síntoma, no la causa. Esta semana firmamos los papeles. Javier pidió que lo hiciéramos en una gestoría, sin abogados de por medio, porque no había nada complicado que repartir. Fue un trámite frío, corto, casi como renovar un documento de identidad. Nos sentamos frente a una mujer que no levantó la vista del teclado mientras leíamos los folios. Cuando terminé de firmar, Javier me agradeció que no hubiera puesto objeciones. Yo solo asentí. Caminamos juntos hasta la salida, y antes de irse, me dijo que esperaba que encontrara lo que estaba buscando. No supe qué responder. Lo vi alejarse, cruzar la calle y meterse en un bar que solía odiar, y no pude evitar pensar que tal vez estaba empezando a construir algo nuevo desde ese mismo momento. Ahora que todo está más o menos decidido, me doy cuenta de que hay una parte de mí que no va a volver a ser la misma. No por él, no por lo que pasó, sino por mí. Porque he visto de lo que soy capaz cuando me dejo llevar por el egoísmo. He conocido esa versión mía que puede mirar a su pareja a los ojos y seguir mintiendo sin temblar. Y aunque ahora quiera corregirlo todo, no se trata de volver atrás. Se trata de no repetirlo. Volveré a vivir sola en cuanto pueda. Estoy buscando un piso pequeño cerca de mi trabajo, algo discreto, sin pretensiones. No quiero decorar nada como si intentara crear una vida perfecta. Solo quiero tener un espacio donde no me sienta como una invitada, donde no tenga que fingir que todo va bien. No me interesa volver a tener pareja por ahora. No me interesa volver a sentir mariposas ni ilusiones nuevas. Necesito estar sola, no como castigo, sino como aprendizaje. He hablado con una terapeuta. La primera sesión fue dura, porque decir las cosas en voz alta es mucho más difícil que pensarlas en silencio. Pero quiero entender por qué hice lo que hice. No por justificarme, sino por asegurarme de que no vuelva a ocurrir. No quiero convertirme en alguien que arruina todo lo que toca solo por aburrimiento o miedo. No quiero construir otra relación sobre una base que ya viene torcida desde el inicio. A veces me cruzo con parejas por la calle y me pregunto cuántos de ellos están a una decisión de destruirlo todo. Y otras veces me imagino a Javier con otra mujer, feliz, tranquilo, en paz, y aunque al principio eso me dolía, ahora empiezo a entender que es lo justo. Porque yo no fui leal. Porque yo no cuidé lo que teníamos. Y porque él tiene derecho a rehacer su vida. La primera vez que me acosté con otro hombre fue un martes a las 11:47 de la mañana. Ni siquiera tuve que mentirle a mi marido. Le dije que iba a la peluquería. Y sí, técnicamente